Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diseño de Instalaciones para las Industrias 2. Les habla la ingeniera Mercedes Canese. Continuamos con la unidad 3, ventilación mecánica, y ahora vamos a ver la arquitectura bioclimática y el confort térmico. Es la última parte de esta unidad, así que espero que realmente sea de su interés. ¿Por qué? Porque la arquitectura bioclimática es una respuesta antigua y novedosa, de nuevo, en estos tiempos donde el cambio climático es cada vez más preocupante, a una construcción donde sin consumir energía o consumiendo el mínimo de energía podamos tener condiciones confortables. Dice la fuente principal a la que hemos recurrido para esta parte de la unidad 3 de ventilación mecánica. Tengan en cuenta que esto que estamos presentando acá es una webgrafía, porque no hay una profundización en el libro del Quadri sobre esta temática. ¿Y qué dice esta bibliografía, esta webgrafía? Que la arquitectura bioclimática consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles: sol, vegetación, lluvia, vientos. Yo le agregaría suelos, para disminuir el impacto ambiental, intentando reducir el consumo de energía. Fíjense cómo tenemos una vinculación muy cercana con lo que es nuestra materia y la energía, porque además vimos también cómo mejorar la iluminación natural con la arquitectura bioclimática en la unidad 1. Bueno, si bien los ingenieros y las ingenierías industriales no diseñamos obras civiles ni arquitectónicas, es importante que conozcamos esta parte de nuestra unidad para hacer recomendaciones a quienes van a hacer los diseños, o en caso de que el diseño ya está hecho, para recomendarle mejoras. Además, sabemos que con respecto al confort térmico y la ventilación, estas recomendaciones varían de acuerdo a las condiciones geográficas y culturales de la zona, y pueden incluir también mejoras que tengan que ver con la aislación térmica, etc. Pero la arquitectura bioclimática va mucho más allá de simplemente aislar los ambientes. Vamos a ver eso enseguida. Acá vemos un ejemplo del mismo portal de donde sacamos la información. En general las ilustraciones son de ahí, que nos muestra cómo se aprovecha una zona de vegetación para tener una fuente de captación de aire de renovación, y al mismo tiempo hay una salida o extracción de ese aire en la parte superior de este edificio, por una característica natural que tiene el aire o cualquier fluido en general, que al reducirse su densidad con la temperatura se produce lo que llamamos transmisión de calor por convección, y el aire caliente sube. Entonces, si tenemos mecanismos de extracción de ese aire, vamos a estar manteniendo mejor ventilado y a una menor temperatura el ambiente interior. Acá tenemos además otros elementos de la arquitectura bioclimática, como los rayos de sol que van ingresando en este ambiente, aportando luz natural. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces para una construcción bioclimática? Además de estos dos elementos que ya señalamos acá, la orientación de la construcción depende mucho de las características geográficas. ¿Verdad? Nosotros estamos en el hemisferio sur, estamos en una zona subtropical, pasando ya el trópico de Capricornio, ya nos encontramos con una zona tropical, inclusive en nuestro país. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la orientación de la construcción, la trayectoria del sol para la ubicación de la fachada, así como las aberturas, los materiales que utilizamos, y hasta la vegetación también tenemos que tener en consideración. También otro factor a considerar es la humedad que generan las plantas. Las plantas, eh, ustedes saben que absorben por vaporización calor del ambiente, que es el mismo fenómeno que vemos con el bulbo, con el termómetro bulbo húmedo. Entonces, este es un elemento que podemos usar para reducir la temperatura, si bien sabemos que eso va a aumentar también la humedad y que puede ser también un problema en invierno. Otra cuestión a aprovechar dentro de la arquitectura bioclimática es la inercia térmica del suelo, que tiene, como es una masa de inercia térmica tan grande, realmente se puede aprovechar muchísimo para mantener una
temperatura uniforme, no solamente en verano, sino que también y confortable en invierno. Un ejemplo de eso son los sótanos, que normalmente son mucho más frescos por esa característica. Otro elemento a considerarse es el microclima de la zona donde se realizará la construcción. No es lo mismo hacer la construcción en un lugar donde no hay árboles que en una zona que es boscosa, que tiene pendientes, que tiene diferentes características. Fíjense también acá en un ejemplo de arquitectura bioclimática pensando en la iluminación natural, que no es tanto lo que vamos a ver ahora, pero vemos un ejemplo de cómo mejorar la ventilación, la iluminación considerando también las estaciones del año, porque eso pasa en ambos hemisferios. Sabemos que en invierno el sol tiene una inclinación, o mejor dicho la Tierra, pero depende desde qué punto de vista lo estamos viendo, una inclinación mayor que en verano, que es donde el sol está, digamos, más vertical respecto a nuestro eje. Bueno, continuamos con las recomendaciones entonces de arquitectura bioclimática. Acá tenemos una siguiente recomendación, que es el uso de materiales aislantes y reducir también las ganancias de calor por filtraciones. Acá ya vamos entrando en materia y es algo que a lo cual muchas veces no se le da importancia, pero si tenemos muchas filtraciones, el aire va a tomar la temperatura del aire exterior. Las filtraciones pueden ser hasta un problema más grave que los problemas de aislación. Bueno, ¿qué es lo que recomienda este artículo de Ecohabitar que nosotros usamos como base para analizar qué podemos hacer para mejorar la ventilación natural? Por una parte, recomienda ventanas opuestas y transversales a los vientos dominantes. En verano, ventilar de noche y cerrar de día. Entonces, con eso, aunque el viento sea caliente, siempre de noche es más fresco. La ventilación convectiva, que es aprovechar la transmisión de calor por convección, que es este ejemplo, ¿verdad? Que tenemos como una ventilación convectiva donde hay una chimenea natural, ¿verdad?, que va tomando el aire caliente de cada habitación a través de ductos, y también tiene un techo falso que actúa como un aislante del calor que viene por la exposición directa de los rayos del sol sobre este techo, ¿verdad? Entonces, esta chimenea hace que todo el calor, el aire caliente, naturalmente vaya haciendo, y por esa característica de la convección y de la menor densidad del aire caliente, vaya saliendo. Y al mismo tiempo con mecanismos y aperturas para el ingreso del aire fresco del exterior. Y también fíjense que tiene como un sótano. Acá en este caso es donde nosotros inclusive podemos conseguir una temperatura menor a la temperatura ambiente en verano, aprovechando la inercia térmica del suelo. La inercia térmica del suelo hace que el suelo todo el año tenga una temperatura más o menos uniforme. Inclusive hay algunos arquitectos y hay un artículo sobre eso de un arquitecto español que hizo su propia casa bajo tierra directamente, y dijo que no necesitaba ni calefacción ni ventilación, y ustedes saben que en España en invierno hace mucho frío. Entonces la inercia térmica del suelo era fantástica, ¿verdad? Tiene otros inconvenientes, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado con el agua subterránea, o en nuestro país que tenemos raudales. Bueno, hay que ver bien dónde se ubica si vamos a hacer ese tipo de viviendas. Pero bueno, en este caso lo que tiene es como un sótano por donde pasa aire también, ¿verdad? Seguramente acá vemos un ventiladorcito, tiene ventilación mecánica, se enfría el aire un poco gracias al suelo, que siempre está a una temperatura menor en verano, y ese aire también se distribuye en los ambientes. La recomendación que hay sobre este tipo de ventilación es que se tiene que poder cerrar muy fácilmente, porque en invierno se congela tu casa con este sistema, ¿verdad? Entonces tiene que tener la introducción de aire tiene que ser con un sistema que se pueda abrir y cerrar.
Bueno, entonces ahí explicamos más o menos lo que es esta ventilación y dice justamente eso, obtener aire fresco de un sótano con mucha vegetación o tubos enterrados en el suelo, como está en esta ilustración que vemos acá. La ventilación conectiva de desván es también como está en esta ilustración respecto a la salida del aire caliente. Entonces ahí la recomendación es tener un desván, digamos, entre piso o un techo falso acá, o un techo con cielo raso también puede ser, que tenga una chimenea y un sistema de ventilación por el cual el aire caliente salga. Como dice muy bien acá, en invierno se tiene que cerrar este sistema para que el ambiente no se enfríe. La ventilación mecánica por fachada ventilada se consigue colocando un muro delante de la fachada que esté abierto en los extremos. Entonces el aire caliente se acumula por inercia térmica en el primer muro, ¿sí? Y como entre la pared de la casa y el muro hay un espacio que actúa como un aislante, entonces el aire que también al mismo tiempo va circulando y hace que el muro que ya es de la casa no tenga esa inercia térmica que tiene el primero y ahí se ventila bastante también el ambiente. Otras opciones de ventilación mecánica también existen, como la que les decía de aprovechar la inercia térmica del suelo, crear espacios tapón, que es crear, por ejemplo, una antesala que sea de entrada nada más, que dé a la fachada exterior, también proteger las aperturas de la radiación en verano y recurrir a la vegetación son otras opciones para la ventilación dentro de la arquitectura bioclimática. Bueno, con esto terminamos esta parte, nos vemos ya en la siguiente unidad.